El día en que Mateo Rivas aceptó el turno nocturno que nadie quería, no imaginó que también estaba aceptando el punto de quiebre de su vida. El cansancio ya vivía en sus huesos, la preocupación dormía a su lado cada noche y la esperanza apenas respiraba, pero aún así, esa mañana luminosa, mientras el sol entraba por la ventana de su pequeño apartamento, tomó una decisión que parecía insignificante y que terminaría cambiándolo todo. A veces, los milagros no llegan envueltos en luz divina ni acompañados de trompetas, sino disfrazados de agotamiento, silencio y sacrificio. Antes de continuar, si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en las personas comunes que hacen cosas extraordinarias sin esperar nada a cambio, te invitamos a dar like, comentar, compartir y suscribirte al canal Padres Héroes Reales, porque estas historias existen gracias a personas como tú. Mateo era padre soltero desde hacía 4 años. Su hija Alba, de 7, era su mundo entero. Desde que su madre falleció de forma repentina, la vida se había reducido a rutinas estrictas, cálculos constantes y una lucha diaria por mantener la normalidad. Cada mañana comenzaba con el sonido del despertador antes del amanecer, el olor a café barato, el uniforme escolar planchado con cuidado y la sonrisa forzada de alguien que no podía permitirse derrumbarse. Alba era una niña luminosa, curiosa, con una risa que llenaba espacios vacíos, y Mateo hacía todo lo posible por proteger esa luz, incluso cuando la suya parecía apagarse. El trabajo de Mateo en una empresa de mantenimiento industrial no era fácil ni bien pagado. Turnos largos, tareas pesadas y un ambiente donde el cansancio era parte del uniforme. Cuando el supervisor anunció que había un turno nocturno extra que nadie quería, un silencio incómodo llenó la sala. Era el peor horario posible, significaba dormir de día, perder fines de semana y ver aún menos a la familia. Pero también venía con un pequeño aumento, suficiente para cubrir la terapia de Alba, que últimamente tenía pesadillas, y reparar la calefacción rota del apartamento. Mateo levantó la mano sin pensarlo demasiado. No por valentía, sino por necesidad. Al salir del trabajo, el sol aún estaba alto y el calor del día contrastaba con el peso de la decisión. Caminó a casa sintiendo que algo estaba a punto de romperse o de transformarse, aunque no sabía qué. Las primeras semanas fueron brutales. Dormía poco, comía mal y vivía en una constante neblina de agotamiento. Dejaba a Alba en casa de una vecina por las noches y regresaba cuando el cielo ya estaba claro, con los pájaros anunciando un nuevo día que él apenas podía sentir. Aún así, cada tarde, antes de irse a dormir, se sentaba con su hija a hacer tareas, a escucharla hablar de la escuela, de sus dibujos, de sus miedos. Nunca se quejaba frente a ella. Nunca. Un martes por la mañana, mientras el sol iluminaba la calle con una calma engañosa, Mateo regresó a casa después de una noche especialmente dura. Sus manos temblaban de cansancio cuando buscó las llaves. Al levantar la vista, vio un automóvil negro, impecable, estacionado frente a su edificio. No era común ver algo así en ese barrio. Pensó que alguien se había perdido. Subió las escaleras lentamente, sin imaginar que esa mañana no iba a dormir como siempre. Apenas cerró la puerta, escuchó un golpe suave. Al abrir, se encontró con un hombre mayor, de traje sencillo pero claramente costoso, con una expresión serena y una mirada que parecía observar más allá de lo evidente. El contraste entre ambos era casi absurdo. Uno cargaba ojeras, ropa gastada y el peso de la supervivencia diaria. El otro, tranquilidad, tiempo y una presencia imponente sin ser arrogante. El hombre se presentó como Adrián Beltrán, un empresario que había heredado y multiplicado una fortuna inmensa, pero que llevaba meses investigando discretamente a ciertos empleados de empresas subcontratadas. No buscaba eficiencia ni productividad, sino humanidad. Durante una inspección nocturna sorpresa, había observado a Mateo trabajando solo, ayudando a un compañero enfermo, limpiando más de lo que le correspondía y rechazando irse antes para no dejar tareas pendientes. Pero lo que más le impactó no fue eso, sino una conversación que escuchó por accidente, cuando Mateo hablaba por teléfono con su hija durante un descanso, usando palabras suaves, llenas de amor, como si el mundo no pesara tanto en ese momento. Adrián había perdido a su hijo muchos años atrás, y algo en esa escena despertó una herida antigua. Por eso estaba allí, no para ofrecer caridad, sino para entender quién era realmente ese hombre. Mateo, confundido y agotado, lo invitó a pasar. El sol entraba por la ventana iluminando el modesto apartamento, los dibujos de Alba pegados en la pared, los muebles viejos pero limpios, el silencio de una casa que había aprendido a resistir. Adrián no juzgó, observó, escuchó, preguntó poco, pero con atención genuina. Con el paso de las horas, mientras Alba regresaba de la escuela y se escondía tímidamente detrás de su padre, la conversación tomó un tono inesperado. Adrián no habló de dinero al principio. Habló de pérdidas, de errores, de arrepentimientos. Dijo que había pasado la vida construyendo imperios, pero que había fallado en lo esencial.
que ahora buscaba una forma de reparar, no comprando conciencias, sino apostando por personas reales. Mateo no pidió nada, nunca lo hacía, solo habló de Alba, de su miedo a no ser suficiente, de las noches interminables, de cómo a veces sentía que estaba fallando aunque lo daba todo. El sol avanzaba lentamente, marcando el paso del tiempo, y algo invisible se tejía entre dos vidas que jamás debieron cruzarse. Antes de irse, Adrián dejó una tarjeta sobre la mesa. No prometió nada, solo dijo que si Mateo aceptaba, podría cambiar su turno nocturno por un puesto diurno mejor pagado, con horarios humanos y posibilidades reales de crecimiento. No como un favor, sino como una inversión basada en carácter. Mateo pensó que era una broma, o una prueba, o un sueño producto del cansancio. Pero no lo fue. En las semanas siguientes, la vida empezó a cambiar, primero de forma sutil, luego de manera contundente. Mateo pasó a trabajar de día. Alba dejó de quedarse con la vecina. Las noches volvieron a ser para leer cuentos, cenar juntos, dormir sin miedo. El aumento permitió arreglar la calefacción, comprar alimentos mejores, incluso ahorrar un poco. Pero lo más importante no fue lo material, sino la dignidad. Mateo empezó a sentirse visto, valorado, reconocido. Adrián no desapareció, visitaba de vez en cuando, no como benefactor, sino como alguien que también estaba aprendiendo. Veía en Mateo al padre que él no supo ser, y en Alba, una oportunidad de redención silenciosa. Sin anuncios, sin cámaras, sin discursos. Con el tiempo, Mateo fue ascendido nuevamente. Participó en decisiones, propuso mejoras, lideró equipos. Nunca olvidó de dónde venía. Ayudó a otros compañeros, recomendó turnos más justos, defendió a quienes no tenían voz. El sacrificio que había aceptado aquella mañana soleada se convirtió en el cimiento de algo mucho más grande. Y entonces, un año después, en otro día claro y tranquilo, Mateo abrió la puerta de su casa y no encontró un automóvil negro ni un empresario multimillonario, sino algo más poderoso, la certeza de que había valido la pena no rendirse. Si esta historia está tocando algo dentro de ti, si sientes un nudo en la garganta o una chispa de esperanza, te pedimos desde el corazón que interactúes con este video, porque cada gesto tuyo ayuda a que estas historias sigan llegando a más personas que las necesitan. Antes de terminar, escribe un comentario justo ahora y cuéntanos qué parte de esta historia se quedó contigo. Mateo nunca se consideró un héroe. Solo fue un padre que hizo lo que tenía que hacer cuando nadie más quiso hacerlo. Y a veces, eso es suficiente para que el mundo decida devolverte un poco de luz.